Siguiendo el ejemplo de Esther, nosotros podemos decir, si me dejan de seguir, que me dejen de seguir. Si piensan de tal manera de mí, que piensan de tal manera. Si paso vergüenza, que pase vergüenza. Si me excluyen, que me excluyan. Si no es políticamente correcto o popular, que no sea políticamente correcto o popular. O en las palabras de Esther, si perezco, que perezca. Bueno, bienvenidos hoy al episodio de Ven Sigue Más. Estamos leyendo el libro de Esther para la semana julio 25 a 31. Y en el episodio anterior vimos la historia de Nehemías, Esdras y Zorobabel, y como vimos luego de que Persia había conquistado Babilonia, el rey había mandado a los judíos para que volvieran a Jerusalén y reconstruyeran el templo y demás. Pero, no todos los judíos volvieron. Muchos se quedaron por Persia y los alrededores, y acá es donde encontramos la historia de Esther. Y es la última historia que encontramos en orden cronológico, ya que después el Antiguo Testamento, la línea temporal del Antiguo Testamento se va como para todos lados. Hay varios detalles de la historia que valen la pena mencionar. El libro de Esther se inicia con la descripción de una gran fiesta que se está teniendo en el palacio del emperador persa, Asuero, y había una cantidad gigante de príncipes, de invitados, y se estima o se supone que era como free service, como de alcohol. Entonces se estaban tomando por mucho tiempo y después de varias semanas de celebración o varios días, el rey llama o manda a llamar a Basti, la esposa, la reina, para que desfilara al frente de todos los príncipes y todos los invitados por su belleza. Pero pueden imaginarse la escena y obviamente la esposa, Basti, la reina, se negó, no quería. O sea, ¿quién querría desfilar al frente de un grupo tan grande de príncipes y invitados borrachos, ebrios, después de tanto tiempo? Entonces dijo que no. Pero ¿qué pasa? Particularmente en esa época, negarse al esposo, decirle que no, especialmente este siendo el rey, era algo bastante grave. Vale destacarlo porque ella, incluso siendo eso tan grave, mantuvo su virtud. Y para mí también es un gran ejemplo lo que ella hizo. Pero bueno, ¿qué pasa? El rey no podía dejarlo pasar porque los príncipes también estaban ejerciendo mucha influencia, porque Basti era un gran ejemplo para todas las esposas o todas las mujeres del reino. Y si eso se establecía como un precedente de desobediencia de las esposas a los esposos, entonces iba a haber como una revolución, por así decirlo, o iba a empezar a haber cambios en cómo las esposas se comportaban. Y en ese tiempo, en Medio Oriente, las esposas tenían que ser muy, muy sumisas. Entonces ese era un tema bastante particular. Entonces, ¿qué pasa? El rey la destrona y manda a buscar una nueva reina. Y bueno, no queremos explicar todo el proceso, pero sabemos que Esther llega a ser elegida por el rey para ser la nueva reina, por su belleza mayormente, tanto superficial como su interior. Y también debemos mencionar que ella mantenía oculto el hecho de que era judía. Entonces el rey no sabía que Esther era judía. Debemos mencionar también, Esther era familiar de Mardoqueo. Y Mardoqueo es un judío que tenía mucha fe y que había criado y adoptado a Esther después de que sus padres habían fallecido. Excelente. Y acá pasamos un poco más adelante en el tiempo, yo creo como unos 3 años, y acá encontramos al personaje de Amán. Amán era un siervo, un general, por así decirlo, que ayudaba al rey a establecer las leyes o a hacer que se cumplan. Y ese Amán hacía que las personas se arrodillaran, digamos, frente a él, ¿no? Y él se cruza con Mardoqueo, que Mardoqueo no quería inclinarse, arrodillarse frente a él porque era un judío. Pero no es que Mardoqueo no quería o no se arrodillaba por capricho o por algo personal, digamos, contra él. Es posible que Amán demandaba no solamente sujeción, sino adoración también. Entonces Mardoqueo no quería romper el primer mandamiento que él tenía, ¿no? De no adorar a otro que no sea Dios. Claro. Entonces, si el temor a la idolatría era lo que había detrás de esta negativa de Mardoqueo a inclinarse, entonces ningún judío se iba a inclinar en sí. Esto es lo que generó tanto odio, tanta bronca, tanta ira en Amán, haciendo que él haga un decreto para exterminar a todos los judíos. Bastante extremista,
Pero esa es la razón por la cual Amán decide hacer ese decreto. Entonces Mardoqueo le pide a Esther que hable con el rey para dar de baja ese decreto, para que ella pueda aprovechar de su posición que tenía, porque probablemente por eso se le había dado. Pero, no era tan simple, porque como vimos en la historia de Basti, cuando alguien, especialmente la esposa del rey, la reina, hace algo que no le gusta al rey, entonces hay consecuencias. Consecuencias ¿verdad? graves. Hay consecuencias graves, digo. Sí. Entonces, y era una ley en toda la tierra que ir al rey sin ser llamado es un delito castigado con la pena capital. Entonces, Esther verdaderamente estaba poniendo su vida en riesgo para poder salvar a su pueblo. Pero acá vemos la fe de Esther que dice, bueno, ayunen por mí, yo también voy a ayunar, y si perezco, que perezca. Y bueno, el resto es historia. Sabemos que Esther pudo convencer al rey, que Amán fue ejecutado y los judíos fueron salvados. Y hay muchos detalles que estamos omitiendo, obviamente, que valen la pena repasar. Por ejemplo, el festival de Purim, que se hizo desde ahí en honor a lo que hizo Esther. La conversión de muchos a judaísmo por el poder que demostraban en el reino, etc. Y junto a eso hay muchos temas que también podemos cubrir en este episodio, como la fe, el diseño divino, el ayuno, los derechos de la mujer. Pero la pregunta que elegimos, que en cierta manera abarca al resto, es cómo podemos aguantar los ataques a nuestras creencias. Así es. Y como siempre tuvimos las respuestas de la red y queríamos comentarlas. Tenemos a Cindy Sanner que dijo: me encanta naturalizar mi religión, mis creencias, me gusta mostrarme y hablar de lo feliz que me hace tener el Evangelio en mi vida y la paz que éste trae aún pasando momentos de dificultad. Y saben que de esa manera siento que he podido tapar muchas bocas malintencionadas. Nuestra manera de vivir dice mucho e incluso resiste a las agresiones sobre nuestra fe. Me gusta porque el hecho simplemente de vivir nuestra fe, de mantenernos íntegros a nuestras creencias, ya es una manera de defender nuestras creencias. Ya es una manera de resguardarnos de los ataques que van a venir. Y me hizo acordar algo que dijo presidente Nelson en un discurso de 2014 que se llama Manifiesten su fe, que él habla de que la palabra religión literalmente significa atarnos o sujetarnos a algo. Y él hace la pregunta que deberíamos hacernos, que es: ¿estamos firmemente sujetos a Dios como para que se manifieste nuestra fe, o tal vez estamos sujetos a otra cosa? Tal vez deberíamos preguntarnos: ¿dónde está nuestra fe? ¿En un equipo? ¿En una marca? ¿En alguien famoso? Al practicar su religión están ejerciendo la fe, la están manifestando. También escuchamos de Gabriel Vergara, quien dijo: cuando vemos a los demás como hijos de Dios, comprendemos que solo necesitan más ayuda. Y a mí me gusta mucho porque justo hablamos en el episodio del estandarte esta semana pasada con los Spaunus de qué significa saber nuestra identidad real. Y creo que cuando sabemos nuestra propia identidad, sabemos la identidad de los demás, ¿verdad? Porque sabemos que todos son hijos de Dios. Y esto cambia mucho la manera en que los tratamos, aun si no están de acuerdo con nosotros. Podemos seguir el ejemplo del Salvador. Me gusta el discurso de Elder Anderson, de conferencia pasada en abril 2022, donde él habla de qué significa ser pacificador. Él dice: los pacificadores no son pasivos, pero son persuasivos a la manera del Salvador. Más adelante dice: he tratado de imaginar los pensamientos y sentimientos del Salvador cuando Judas se marchaba. Interesantemente, en este momento solemne, Jesús no habló más sobre los sentimientos que lo conmovían ni en cuanto a la traición. Más bien habló a sus apóstoles sobre el amor, y sus palabras resonaron a lo largo de los siglos. Entonces vemos que sí, Jesucristo no tuvo que dejar sus creencias, no tuvo que conformar a los demás, especialmente a la oposición que él enfrentó, que yo creo que nosotros, como nuestras experiencias no compara con la experiencia de Salvador, pero no tuvo que conformar para otras personas para llevar a cabo su propósito. Y lo hizo
porque tenía un amor perfecto. Y creo que podemos seguir este ejemplo, y Esther también es un buen ejemplo de eso. Ella enfrentó mucha oposición y estaba dispuesta de perder su propia vida por el amor que ella tenía para Dios y para su pueblo. Y esto era más poderoso que el odio o la malicia. Y esa es una de las grandes lecciones, creo, de la historia, y con lo que queremos ir terminando, es de mantener intactos nuestros valores, pero a la vez encontrar formas, como lo hizo Mardoqueo y Esther, de ser útil a la sociedad, a nuestro prójimo y a Cristo, ¿no? En Doctrina y Convenios el Señor nos dice que estemos ansiosamente consagrados a una buena causa, a una buena obra. Pero esto sugiere que no podemos responder a todas las causas que tenemos como oportunidad para sumarnos o para aportar. Pero sí tenemos que dedicar tiempo al servicio de nuestra comunidad y de los demás, porque eso tiene valor a los ojos de Dios. A Dios le importa que nosotros pongamos tiempo en esas cosas. Pero el mundo está lleno de manías, de iniciativas, de causas que no llevan a ningún lado, que llevan a un callejón sin salida. Entonces nosotros tenemos que ser bastante prudentes en la elección, creo, de las causas a las cuales nosotros dedicamos nuestro tiempo, y tenemos que usar las escrituras y a los profetas vivientes como guía. Neal Maxwell dijo: la selección cuidadosa de causas es una de las más elevadas formas del uso del albedrío que podemos alcanzar, y realmente uno de los caminos en los que Dios pone a prueba nuestra sabiduría básica y nuestra capacidad de amar. Eso me parece brillante. Pero es difícil a veces elegir, es difícil tener el valor a veces de hacerlo o de saber por qué tenemos que hacerlo. Elder James C. Foss dijo algo que a mí me gusta mucho, que es, y que me parece muy acertado, que dice: su generación, o sea, nuestra generación, vive en una época en la que muchas cosas se miden bajo el estándar de lo que es socialmente o políticamente correcto. Hoy desafío esa falsa doctrina del comportamiento humano. La influencia de Satanás se está volviendo más aceptable. Y citando a Elizabeth Barrett Browning, dijo: el diablo es más diabólico cuando es respetable. Y también dijo: ahora hay algunos entre nosotros que están tratando de servir al Señor sin ofender al diablo. Uf. Esa frase me encanta, porque es como la escritura que dice: no podemos servir a dos señores. Y es cierto, y muchas veces tratamos, bueno, soy miembro de la iglesia, pero tal vez no hablo con tanta fuerza sobre mis creencias, sobre mis prioridades, sobre las cosas que son importantes, o incluso no hablo en contra de las cosas que van en contra de mis creencias, porque no queremos ofender a nadie, no queremos ofender al diablo, como dice. Y sobre esto, Gordon B. Hinckley dijo: no es suficiente que te retires a tu privacidad y persigas solo tus intereses privados. Se necesita tu fuerte voz. El peso de tu postura puede ser suficiente para inclinar la balanza hacia la verdad. No puedes ser indiferente a esta gran causa, porque la has aceptado. No puedes simplemente dar por sentada esta causa, que es la causa de Cristo. No puedes simplemente quedarte al margen y observar el juego entre las fuerzas del bien y del mal. Puedes ser un líder, debes ser un líder como miembro de esta iglesia en aquellas causas que esta iglesia defiende. Sí, creo que junto a eso debemos recordar que cuando sí atacan a nuestras creencias, ser ofendido es una decisión, ¿verdad? Las decisiones y las opiniones de otras personas, como dice el de Anderson, no deberían impedir el crecimiento o el destino de la iglesia, ni deben impedir el progreso espiritual de cada uno de nosotros como discípulos del Señor Jesucristo. Aclarando eso, es nosotros elegimos ofendernos. Sí, por eso. Nosotros podemos elegir no ofendernos también. Uh-huh. En vez de ser ofendidos, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Esther, nosotros podemos decir: si me dejan de seguir, que me dejen de seguir. Si piensan de tal manera de mí, que piensen de tal manera. Si paso vergüenza, que pase vergüenza. Si me excluyen, que me excluyan. Si no es políticamente correcto o popular, que no sea políticamente correcto o popular. O en las palabras de Esther: si perezco, que perezca. Como dijo Presidente Monson, y con esa cita vamos a terminar: sin duda sentiremos temor, soportaremos burlas y experimentaremos oposición. Tengamos el valor de desafiar la opinión popular, el valor de defender lo que sea justo. Tener valor y no transigir es lo que complace a Dios. Recordemos que todas las personas tienen sus temores, pero las que enfrenten con dignidad lo que temen son las valientes. Y eso.